Radio Nacional Río Turbio presenta La Memoria Viva Podcast. La memoria de un pueblo vive contada en primera persona. Aquí y ahora, en Radio Nacional, nos reencontramos con la historia de un pueblo carbonero. La historia que vive en la memoria de hombres y mujeres que hicieron Río Turbio. Acá veníamos a cazar pajaritos, acá no había nada. Sí, el 67. Ya me vine acá a Río Turbio, ya me dieron esa casita. En 72, por ahí, pasaban cosas excepcionales que hacen sentir, qué felices que éramos, qué familia. La Memoria Viva Podcast conduce Paulino Rodríguez. Por Radio Nacional, las cosas que nos unen. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a transitar un tiempo más junto a nosotros. Quien le habla, Paulino Rodríguez, y me acompaña en esta oportunidad Hugo Daniel, el Chompio Reynoso, en la parte técnica, en el asesoramiento, en el armado del programa, remasterización de este programa que fuera emitido en el año 1992 en Radio Nacional Río Turbio y que hoy nuevamente en la radio, poniendo de vuelta esos reportajes que no fueron repetidos nunca más y que le dieron origen a la fecha de fundación del pueblo, al cambio de la fecha de fundación, y que, bueno, hemos atesorado durante todos estos años, pero pensamos que era bueno volverlos a escuchar, por la familia, por la gente que nosotros conocemos y porque un número importante de quienes están en estos programas ya no están entre nosotros. 1992 fue cuando presentamos La Memoria Viva, el ciclo que nuevamente estamos presentando hoy. La Memoria Viva Podcast, edición especial, 80 años de Río Turbio. Bueno, en este programa de La Memoria Viva, que vamos a dividirlo en dos capítulos, como va a ser cada uno de los invitados que vamos a tener. Pero el programa está dedicado, aunque dividido en dos capítulos, a Carlos Oliva. Las historias, nosotros somos un pueblo minero, las historias de la minería en el país y en el mundo hay muchas cosas que se parecen. Si uno lee los relatos de Colimá y conoce a Río Turbio, por ahí piensa que en vez de la Siberia rusa, están escritos acá, en Río Turbio. Carlos Oliva estaba en la mina San Eduardo, como muchos otros que estuvieron en esa mina que terminó con una explosión y terminaron viniéndose a Río Turbio, a más al sur de la Patagonia, y Carlos Oliva viene de esa zona, de la mina San Eduardo, y relata lo que ahora es un monumento histórico en aquella zona, cómo él vivió la explosión de ese día. Un relato en primera persona que ya no solo involucra a la mina de Río Turbio, a los habitantes de Río Turbio, sino que cuenta sobre la mina San Eduardo. Don Carlos Oliva, así conocido, sus hijos, andan dando vuelta acá por el Turbio y por otros lugares del país, nos va a contar en este primer capítulo, en este parte 1, dónde nació, cómo era la mina San Eduardo y eso de venirse más al sur cuando explotó la mina y qué es lo que él compró de la mina San Eduardo. La Memoria Viva Podcast, reedición del programa radial La Memoria Viva, difundida por Radio Nacional Río Turbio en el año 1992. Podríamos comenzar en esta mañana como un viejo cuento de hadas. Érase una vez un pueblo en Neuquén. Para llegar a esta historia, para completarla, quiero decir antes que fueron muchas las personas que estuvieron en este pueblo y que después vinieron a Río Turbio. Esta es solamente la historia de una de ellas, la historia de
uno de los habitantes de lo que fue la mina San Eduardo. Carlos Oliva, ¿cuándo nació? Yo nací en Neuquén, Zapala, en el año 1936. Tengo 55 años. Una DNI también extendida a la provincia de Neuquén, de 7.300.718. Don Carlos, usted, nacido en Zapala, ¿a qué se dedicaba cuando era chico? ¿Cómo era su familia? Y yo me dediqué más estuve más en la parte del campo. Cuidamos animales hasta los 10 años más o menos. ¿Cuántos hermanos tenía? Éramos 14 hermanos. Una familia numerosa. Numerosa. Eran 9 hermanas y 5 hermanos. ¿Todos se dedicaban a trabajar el campo? ¿Esto es propiedad de sus padres? De propiedad de mis padres. Después, usted, cuando creció un poco más y ya, como hace todo el mundo, se aleja del seno familiar, ¿qué empezó a hacer? Trabajando con mi padre, sí, mi padre trabajaba en yacimiento, entró en el año 1942. ¿En yacimiento de qué? Yacimiento económico fiscales, pero antes se llamaba, era Tunga de los alemanes, antes que pasara al yacimiento. Esta mina pertenecía a los alemanes. Y se llamaba Tunga en la época que tenían eso. Pero después se trasladó a San Eduardo y la tomó Yacimientos Fiscales. En el año, ¿te hablo del año de la mina o te hablo del año que yo entré? No, hábleme del año de la mina. ¿Esta mina qué explotaba? Explotó siempre carbón, decía faltita. Y en el año que se trasladó a esta otra San Eduardo, no me acuerdo bien el año, pero fue más o menos en 47 aproximadamente. Y luego trajeron a mi padre a San Eduardo. Él era carpintero encargado de carpintería. Así comienza a tejerse una historia, como la de tantos, como la suya, como la mía, sobre todo como la suya, nacido en un pueblo de esta querida Argentina, o en alguna parte del mundo, y por esas cosas de la vida, comienza a trabajar desde muy joven. Esta es la historia de Carlos Oliva y su comienzo como empleado en la mina San Eduardo. La mina San Eduardo hacía repuesto para mina y repuesto automotores. El oficio mío fue siempre de tornero, fabricación de repuestos. Ajá. Allí fue entonces cuando empezó a trabajar a los 11 años. Empecé como académicamente, como te dije antes, y pasé en el año 1949, pedí pasar a talleres. Ajá. ¿Qué tal era la vida de los mineros de la mina San Eduardo? Y era más o menos una vida, sí, no muy, como te podría decir, muy buena, porque el sueldo que se ganaba en esa mina no era un gran sueldo, pero de acuerdo a la época y de acuerdo al valor del dinero, se vivía bastante bien, se vivía bien. Y las condiciones, en general, el campamento estaba cerca de la mina, ¿en qué iban a trabajar a la mina? No, estaba cerca de la mina, estaba más o menos a unos 2 kilómetros desde la mina, y sí que el personal iba generalmente a pie. A pie. ¿Y cómo ingresaban a la mina? Y se ingresaban por medio también de vagones, digamos, un carro eléctrico, sí, a veces puedo acordar cómo se llama, una máquina eléctrica que tiraba los carros y tenían carritos para entrar. Ajá. ¿Usted se acuerda más o menos la extensión que tendría esa mina en el profundidad del año? Sí, debe haber andado adentro en los 1000 metros más o menos, de forma directa, digamos, de forma recta. Porque a su vez se repartía en galerías. Ajá. ¿Usted recuerda la producción o tuvo alguna vez algún dato de más o menos cuánto producirían? La producción creo que era alrededor de unas 600 toneladas mensuales, me parece, aproximadamente. Lo que pasaba es que ahí no había tren como hay acá. Ahí se hacía con camiones.
se cargaba por medio siglo y se cargaba en una punta de riel, que era más o menos unos 260 kilómetros, con camión. Allí, de la mina San Eduardo, bueno, esas son las cosas que usted recuerda, después si recuerda alguna anécdota y quiere aportarla, bueno, nosotros gustosos, pero vamos a continuar este diálogo porque hay mucha gente que vino, que trabajaba en la mina San Eduardo y son una de las corrientes que formaron la sociedad de Río Turbio, así como vinieron de otras provincias, La Rioja por otras razones, de Santiago del Estero por otras razones. La gente que vino de la zona del Neuquén, algunos de ellos trabajaban en la mina San Eduardo. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en la mina San Eduardo? Porque se pierde en el tiempo, en la nebulosa. ¿Qué sucedió realmente en la mina San Eduardo? Y después vino la mina San Eduardo se disolvió de a poco porque hubo una explosión ahí. Del año 1952 hubo una explosión, esto fue una cosa repentina. Aquí comienza a transformarse la voz de Carlos Oliva. Vamos a escuchar juntos un relato realmente escalofriante. Todo el comienzo y final de una explosión, de una desgracia. Quizás el final de un pueblo, el final de una historia. Así nos cuenta Carlos lo sucedido una mañana en la mina San Eduardo. Sí, que a las 9 de la mañana, fue el día jueves del año 52, hubo una explosión a las 9 de la mañana, donde explotó toda la mina. No supimos realmente cómo fue sí, fue un golpe terrible. Yo creo que uno de los desastres más grandes que tuvo un yacimiento dentro de la República Argentina. ¿Usted después se enteró por qué podrían haber sido las razones? Claro, yo trabajaba, tenía 16 años en ese tiempo. Y entraba a mina, porque nosotros hasta los 18 años no podíamos entrar a mina antes. Sino que entrábamos ahí contrabando, siempre conociendo ya digamos, la forma como se trabajaba adentro, porque éramos seguros que teníamos que entrar después. Y lo íbamos haciendo en ese sentido. Y a los 18 años recién lo dejaban entrar a mina, ya íbamos. Como minero. Claro, como minero. Y, ¿cómo se llama? Nosotros teníamos el taller de tonería que se fabricaba repuestos para mina y para talleres, más o menos unos 30 o 40 metros de labor que mina. Y en la explosión esa, yo trabajaba en un torno que tenía 9 metros de largo, estaba haciendo un eje que pesaba alrededor de unos 150 kilos. Se produjo la explosión a las 9 de la mañana, donde me tiró más o menos unos 8 metros de donde estaba trabajando. La voz expansiva que hizo, el gran ruido que hizo, donde tembló la tierra, me tiró como 8 metros. Y así como mía, o muchos otros más que estaban trabajando ahí. ¿Cuánta gente se encontraría trabajando en ese momento? ¿La magnitud? El turno de la mañana creo que era alrededor de 190 tipos, más o menos. Aproximadamente. Algo de 200, el turno más grande, el de mañana. ¿Murieron todos los que estaban? Y parece que se salvaron 2. Se llevaron para sacarlo, para que salieron por los propios de ellos. Explotó a las 9 de la mañana y esta gente salió como a las 9 de la noche, así. Salieron 2. Uno un tal Bravo que estuvo trabajando acá, que se fue como de Bahía, y el otro es el padre de un tal Barabona que se fue también que trabajar de ministro. Se fue ese hombre también tan muy tranquilo. Y se comenzaron así trabajos para rescatar el resto de los cadáveres. Claro, la mina explotó y los cadáveres saltaban con vagonetas, con palos, a 200, 300 metros de altura, cada explosión que hacía. Y ahí salían cuerpos enteros, cuando caían en el piso, eran como si levantara usted una motelana, todo deshecho. Agarrábamos muertos y los amontonábamos como amontonar de carne, uno arriba de otro, 40, 50 metros.
¿De cuánto era la población ahí más o menos? Y era alrededor de unos trabajadores, había más o menos 1.200, 1.300. Y el campamento era alrededor de 600 de casas más o menos. ¿Qué les dijeron las autoridades a ustedes después de ese fatídico jueves? Y el día de la explosión se salió la gente, los capataces, salieron en busca de la ametralladora que se había ido en ese día a Mendoza. Y lo alcanzaron antes de llegar a Mendoza porque volvía para contarles lo que había pasado. Fue tan grande la explosión que se agarraron los cerros, por ejemplo, el de Mina, un ejemplo, por ejemplo, el de Mina 3, el de Mina 2 y el de Mina 4 se rajó y se conectó el rajador del cerro. Y por esa rajadura salían la gente, los vagones, todo. Una cosa terrible. ¿Usted eso lo alcanzó a ver cuando salió fuera, después de esto? Después que volví en sí, después que volví en sí, que casi lo reventaron los oídos, salimos afuera y vimos semejante tragedia. ¿Su padre seguía trabajando todavía? Sí, mi padre sí, era encargado de carpintería. También estaba más o menos unos 200 metros donde se encontraba mi. ¿Ninguno de sus hermanos más trabajaba en la mina? No. Y bueno, después de allí, ¿qué resolución que usted se entera toma la gente? Y la gente después ya se empezaron a velarlo, a recoger todos los muertos. Algunos sí sabían que era el marido, otra mujer no sabía por cinta nada más, porque salen pelados, sin ropa, sin nada. El que con una explosión así no queda con nada, queda directamente quemado. Así que lo más que reconocí el marido era por el cinto, por el número de chapa que tenía el cinto, ¿no? Quizás sería el marido, no sería el marido. Claro. Y se velaban y cada vez que venía una explosión, la gente todo paraba a los cerros. Quedaban los muertos abrazados. Porque las explosiones continuaron claro, después. Sí, continuaron durante casi unos 5 meses que siguió haciendo explosiones. O sea que nadie se aventuró a entrar a buscar cadáveres. Era una cosa muy profunda, muy grande, muy grande. Fue una explosión, yo creo que una de las tragedias más grandes de Argentina. Nadie explicó por qué se seguían produciendo explosiones. Claro, porque la época esa era, no sé si usted se acuerda que el patrón muchas veces se le hablaba poco, se hablaba más con el capataz, pero con el mayor muy raras veces llegaba a hablar con ellos, salvo por un problema grande que lo iban a echar, o si no, se hablaba únicamente con el capataz general. No se podía hablar con otro. Estas imágenes usted no se las puede olvidar. Nunca me voy a poder olvidar, porque una que imagínese que me hizo perder el sentido y otra que casi me reventó los oídos, me podía matar a mí, sonido. Aparte de toda la tragedia de haber Aparte de haber visto toda la tragedia, haber sacado muertos, para algunos parientes nuestros que se quedaron con el cuello cortado total, hablaban por la desesperadera, nada más. Murieron a las 3, 4 horas muertos. En cuanto a la asistencia médica que había en ese lugar... Había un solo médico. Un solo médico ahí. Y supongo que habría una enfermería, ni siquiera sí, había un pequeño hospital, no era muy grande, pero la gente que sacaron, la que salió, y porque salió por si la escupió la mina, o no se pudo rescatar nada de salió por las explosiones que se hacían. Los muertos que sacaron, que era alrededor, yo me acuerdo, 40, más o menos 40, 45 muertos, que eso se los ocupé a mí mismo, donde hacía explosiones. Salían fierros torcidos, volaban a 200, 300 metros. Realmente impresionante. Impresionante, se veía el fuego en la noche, precisamente más todavía. Se estaba delante de la gente, hacía una explosión y teníamos que disparar todos los cerros. Hasta que se apaciguaba otra vez el cerro y la mina que estaba prendida, lo volvíamos otra vez. Esta es la historia de una tragedia. La historia contada así, de esta manera cruda, por Carlos Oliva, que siendo muy joven, como ustedes escuchaban el relato, presenció aquello ocurrido hace tantos años en la mina San Eduardo. No se pudo olvidar nunca
Cuando hacíamos esta nota me decía, me parece estar viendo lo que sucedió aquella mañana de jueves, a las 9 de la mañana. Fíjese si le quedó grabado aquel hecho, aquel suceso. También dijo, nunca más se volvió a hablar de este tema. He leído libros, me comentaba, y nunca pude leer lo de San Eduardo. Terminó la actividad allí. Al explotar la mina, 190 personas que estaban trabajando en un turno. Terminó la vida, terminó la actividad productiva entonces de ese pueblo. Por consiguiente, termina su razón de existir. Y entonces presenciamos, a través del relato de Carlos Oliva, el éxodo y la muerte de un pueblo. Empezó a bajar el sentido de trabajo, así que ya la mina empezó a aflojar el ritmo porque no se pudo sacar más carbón, sino después se sacaba en otro lado. En otro lado que se sacaba carbón, se siguió sacando carbón, pues el Tilgüe, se llama Tilgüe. Ahí se sacaban, eran unos cerros altos, había río del otro lado, y se sacaba por intermedio de pozos verticales. Se hacían tachos, se hacían pozos verticales de 100 metros y a esto se repartían las galerías. Es distinto a esto. Allá era tierra de pizarra, por ejemplo, era todo pizarra y se trabajaba por intermedio de bóveda. Y no era necesario hacer ventilación. En cambio, estas son tierras de humo y es necesaria la activación porque si no se desborona todo, se va abajo. Claro. Es distinto el sistema de trabajo a esto. Ajá. ¿Usted recuerda, porque usted después conoció, después más adelante vamos a hablar cómo llegó, seguimos hablando de San Eduardo, si la convivencia entre los mineros era como aquí, que se destaca ese humor, esa picardía para sobrenombres, esas cosas? Sí. Yo siempre trabajé, yo empecé a trabajar, imagínense que a los 12 años pasé a talleres, y después de talleres ya pasé a hacer trabajo todo generalmente para mina, todo lo puesto que se hacía era para mina. Es decir, estuve más en contacto con el minero que con cualquier otra. Trabajé mucho con el chileno, trabajé mucho con los alemanes, franceses, trabajé mucho con uruguayos, paraguayos. ¿Muchos inmigrantes había ahí? Había bastante inmigrantes también, como el caso de acá, cuando recién llegué acá. Ajá. Allí había también muchos inmigrantes, claro. Me decía, alemanes, sí. Chilenos sobre todo por Chileno, la cercanía. Realmente chilenos todo, el que más porque el minero generalmente es más chileno que otra cosa. El argentino, hay el minero argentino, pero es muy poco con comparación al minero chileno. Bueno, así que empiezan a vivir esos 5 meses a extraer carbón. Murió generalmente casi toda Argentina. Casi todas argentinas. Casi todo. Hijo de uno de chileno pero generalmente casi toda Argentina. Es decir, que usted cree que nunca se supo realmente la magnitud de la cantidad de muertos. Claro, nunca se habló. Yo tal decir que he leído montones de revistas, pero nunca vi algo que dijera sobre esa explosión grande, donde murió tanta gente, donde hubo un desastre tremendo. Fue impresionante eso, uno nunca se puede olvidar eso. Imagínense que si yo tengo de la parte del tiempo un 25% de pérdida que perdí, fue por la gran explosión que hubo ahí. Ajá. ¿Y cómo empezó a vivir posteriormente el pueblo? Bueno, después empiezan a sacar carbón de otra parte. De la parte de Tigüepo, como le contaba yo, y después de la parte de Buitrín, y la parte de ¿cómo se llamaba la otra? Ciudad se llama. ¿Y qué tan lejos estaban del lugar? Y habría más o menos a Buitrín habría más o menos unos 80 kilómetros o 100 kilómetros hasta donde estaba la mina de Tigüe. Y a Sierra de Reyes habría más o menos unos 160 kilómetros. ¿En qué iban a...? Y en camión iban. Pero bueno, ahí tardarían Ahí hice una balsa yo con mi viejo, que pasaba el carbón de Mendoza a Neuquén. Balsa con tambores flotantes. Una carrocería, son 2 carrocerías de vehículo grande y con tambores puestos de 4 corridas de 5 tambores cada uno. Entonces con eso se pasaba el río, pasaba el carbón mezclado.
Ajá. ¿Lo comercializaban ustedes en forma particular? Claro, sí, no, la misma empresa. La misma empresa. La misma empresa. Lo que pasa es que después como se empezó a venir la gente, trasladaban para acá 400. Acá deben haber alrededor. Y todavía existir una familia casi toda acá. 400 más o menos vinimos para acá. ¿Alguien les había hablado ya de Río Turbio? ¿Usted sabía de Río Turbio? Sí, ¿Alguien les había comentado ya? Sí. Nosotros ya en el año 50 sabíamos que se iban a venir para Río Turbio. Que en esa época vino, cuando yo estuve en superficie, el jefe de nosotros era López. El señor López, el papá de Chiche López. Ajá. Y de Pinucha López. Ajá. Ese es el jefe de nosotros de superficie. Y ya en el año, no me acuerdo en qué año vino a trasladarse para acá, pero me parece que en el año 50, después lo vimos, o en el 51 más o menos. Y ya empezaron ya la idea del Turbio, digamos Río Turbio, tenemos que se hablaba mucho de Río Turbio. Ajá. Y allí, bueno, alguien les dice si quieren venir a Río Turbio, directamente la empresa toma la determinación de traerlos. Claro, resulta que se siguió el campamento ese. Por un tiempo, hasta el año 55, en el 55 se empezó a habilitar ya el trabajo fue menos, el costo del agua que tenía salía mucho, el carbono también es demasiado costo para sacarlo y llevarlo a Ponterrío. Entonces ya empezaron a decir que, para llamarlo, a sacarlo, mandarlo uno a Pitrén, otro mandarlo a Cielo Rey, otro mandarlo a Río Turbio, y así empezaron a sacar todo el personal, éramos menos de 1000 y tanto. San Eduardo desapareció. Y se desaparece San Eduardo, vendieron todas las casas, inclusive yo compré la habitación. Me costó 28 pesos en esa época. ¿La administración? Y la que no pudieron vender le pasaron tachón. ¿Y qué pasó con su propiedad ahí? Y yo saqué ventanas, saqué inodoro, saqué todo eso y lo llevé al pueblo de Chomalá, que se llama, que es donde se fue el yacimiento. Que parte de eso tardé casi todo yo. Yo y varios muchachos más. 28 pesos, ¿cuánto cobraba usted? Y yo cobraba en ese tiempo, 80 pesos mensuales. ¿Le costó? Sí. Mucho menos. Sí, mucho menos, claro. ¿Y el tamaño de la administración? Y debe decir alrededor, era más o menos el largo de esta habitación, pero con una sola planta. Con una sola planta. Y bueno, entonces desmantelaron todo. Desmantelaron todo, no quedó nada. Ahora tengo entendido, yo no hace mucho que no paso por ahí, pero tengo entendido que hay una mini varita que ahora se está sacando. ¿Pero usted después con los años volvió a pasar por ahí? Sí, pasé varias veces, en un cementerio. ¿Un cementerio? Sí. Bien, esto es lo que usted recuerda de esa tragedia. Después, si recordamos algunas otras cosas más, claro, retornamos al tema. Pasa lo de San Eduardo y usted viene para Río Turbio. Claro, yo trabajé hasta el año, yo hice los traslados, por ejemplo, de San Eduardo a Chosmalal, de todo maquinaria, todo, con otro, más o menos 20 muchachos más. Yo, vehículos, camiones, trasladamos todo lo que quedaba del yacimiento a Chosmalal. En Chosmalal se hace el taller, se alquila una escuela grande y se hace el taller de nuevo. Y una vez que se armó el taller, seguimos trabajando nosotros en Chosmalal. Hasta el año 69, hasta el año 59. Y en el año 60 nos trasladan para acá. Porque antes de venir para acá tuve que hacer la balsa esa, que pasaba el carbón de Mendoza a Neuquén. ¿Ya se había casado cuando vino para acá? Ya me había casado, hacía poquito me había casado. Yo me casé el julio, el 55 de julio, el 55, el 2 de julio me casé. ¿Su esposa era de allí, de la zona? Claro, era de Neuquén, ella es de Neuquén, ella de la ciudad de Neuquén. Hasta aquí una parte de la historia. Una parte de la historia de Carlos Oliva. Su historia, la mía, la de todos. Esto es lo que intentamos en La Memoria Viva. Es un trabajo de investigación.
dedicamos una audición a una persona que nos cuente cómo vivió y cómo fue su otro tiempo, para conocerlos nosotros. Tal vez después, con el tiempo, alguien junte todos estos relatos y se le ocurra armar algo. Hay gente en Río Turbio que trabaja sobre esto. El caso de quien teníamos invitado en la audición pasada, Eduardo Peralta. El caso del ensayo que está haciendo Escalera Vargas. Y otras personas que trabajan en silencio. Esta audición, La Memoria Viva, va a realizar un trabajo para lo cual ya se contactó con autoridades de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales, porque ellos tienen los derechos del libro de Helio Pablo Zócola para poder reeditar. Vamos a hacer el esfuerzo de conseguir los fondos necesarios para pagar la reedición. Esto ya está muy avanzado y la idea de hacerlo es porque hay toda una generación que no ha leído este libro y es interesante. Por allí algunos lo critican, por allí algunos no les gustan. Pero bueno, después que lo reeditemos, que todos leamos ese libro nuevamente, podremos discutir algunos puntos. De todas maneras, es un trabajo que consideramos muy serio. Es un trabajo que es referencia en la historia de Santa Cruz porque aparece en muchas partes de donde se han utilizado datos allí aparecidos para escribir parte de la historia de Santa Cruz, que es la historia de la Argentina. Quien les habla, Paulino Rodríguez, creador y conductor de esta audición La Memoria Viva. Le agradece a todos ustedes y siempre le digo que lo voy a estar esperando cada domingo. Pero me gusta más que me espere usted en su casa, que charlemos, tomemos unos mates si quiere, tomamos un café y usted me cuenta la historia. Se la cuenta al pueblo. Esta audición, que hacerla lleva 10 o 12 horas, merece bastante un esfuerzo. Y yo se lo tengo que agradecer personalmente a Jorge Marcelo Lorriaga, que quien desde que empecé a hacer este programa, está allí en forma incondicional, gastando muchas horas de su tiempo. Así planteábamos una parte de la historia de Carlos Oliva. Comienza la otra. Atrás queda San Eduardo, por un momento, y comienza su vida aquí en Río Turbio, allá por el año 1960. Cuando llegué yo, me quería, realmente cuando venía nieve, sí, llegamos a Bahía Blanca y ahí lo mandaron en el trencito, que viene hasta San Antonio Este. Ahí nos embarcaron, veníamos en el tren, no sabíamos por dónde veníamos, la verdad que no sabíamos por dónde veníamos. Y hoy para acá empezamos, lo embarcaron en un colectivo, la empresa Patagónica creo que era, en esa época. Y empezamos a andar y nevaba y no sabíamos para dónde íbamos. La verdad que hicimos 6, llegamos acá en 7 días. 8 días llegamos acá. ¿Se acuerda usted dónde paraban en el camino? Paramos en San Antonio, hicimos a Comodoro, que estuvimos ahí 3 días porque nevó casi 1,5 metros, no podían pasar los vehículos. Y nos quedamos sin plata, inclusive, no quería dar más que comer, así que pedimos plata de Yacimiento y fue que cuando llegó la plata allá, nosotros ya bajó un poco la nieve y pasó el colectivo. Y llegamos después de los 8 días, llegamos a Río Vallejo, y seguía nevando, y ya nos dijeron suban en el tren, dijeron no, subimos el trencito chiquito. ¿Ustedes pensaban que habían llegado cuando llegaron a Río? Claro, no, le dijeron tiene que ser ahora el trencito, así que salimos de ahí a las 6 de la tarde, y el otro día acá llegamos a las 7 de la mañana, también con 1,5 metros de nieve. ¿Qué tal el viaje en el trencito? Bastante mal, venimos sin comer, sin nada, era un desastre. Le podemos agradecer te cuento la anécdota, veníamos sin comer hace 4 días ya, no teníamos guita. Y sangre, algunas veces sangre y otras veces nada. Y veníamos al tren y venía la señora de Pirola, con la señora delante. ¿Te acordás que trabajaban en redes? Sí, correcto. Bueno, y llegó la hora de 12, mis compañeros estaban todos tapados, menos, con un hambre, esa que... Mejor dormir para olvidarse del hambre. Y yo que era un poco más, viste, dado con la gente, así que las cenas estaban y yo vi que sacaron un pollo, y sacaron un poco de carne, y se lo dice que más. Yo no sabía si invitaron a mi amigo o como yo solo. ¿Cuántos eran ustedes? Éramos 9. Y así que se le cayó el tenedor a la señora y se lo paso yo. Y dice, ¿pero qué se iba a hacer, joven? Me dice.
Y yo digo, ¿sabe qué le digo? Hace 4 o 5 días que no comemos, yo y mi compañero. Digo, así que mire, me dice, pero lo hubiesen avisado, despiértelo que coma. Cuando dije sí, apenas dije sí, no quedó nada quedó. Se puede imaginar que si otro día que lo comí. ¿Usted recuerda los nombres de las personas con las que venían? Sí. Venía don Venegas, Carlos Venegas, que murió el 27 de noviembre, un tal Navarro que se jubiló, se fue a Neuquén. Venía Medel, el viejito Medel. El hijo trabajaba en seguridad, en vigilancia. Venía yo, era don Venegas, Medel, ¿quién otro que venía? Lo mismo. Eran 9 en total, no me acuerdo los otros. Bueno, no importa, es decir... Sí. Fue un crucero y sin conocer nada. Lo único que la música que escuchaba era mexicana y chamamé. ¿En qué escuchaban? Donde llegábamos, que hacían los colectivos paraban a que comieran, y ahí estaba la musiquita, pongan el chamamé, no hay música, ¿para dónde lo llevan? Así que me quedó tanto el chamamé que tal, así que ahora en el coche siempre ando dando chamamé. Me quedó gustando saber que pasa tanto. No, y después siempre me hace acordar el viaje ese. Y llegamos acá, cuando llegamos acá, nos esperaba Borrachena, Borrachena, digo, era, sí, Borrachena creo que, con Pajar, estaba en la época de Pajar, el año 60, y lo esperaban en el trencito, ahí afuera del trencito, estaba acá cerca del rastro de ayer, estaba la puntería de donde llegaba el tren, a la planta vieja, y lo esperaron ahí, entonces... Hicieron bueno, le pusieron un vehículo y se mandaron donde se van a conocer primeramente el hospital, que no había más nada. El hospital, y estaban los conces. Estaban haciendo las casas, hasta la monolú, que le llaman, no, la F, y estaban haciendo los pabellones. Recién empezaron los pabellones. Y los llevaron a las casas, al pabellón de chapa. Después que lo hicieron conocer, qué sé yo, los llevaron ahí, no había nada, nieve, nada. El barrio comercial era todo un bosque y eran huesos, y había una sola casita adentro ahí, entre los árboles, que era de Ares, el viejo Ares. Ese tenía vendía platos, todo, que hay con el primer plato donde tenía todo de todo. Sí, entonces compró sus primeras cosas. Sí, ¿sabes cómo las compré? Porque recién llegamos secos. Te puedes imaginar que primeramente que trabajar para el primer mes. ¿Su esposa que había quedado allá? Mi esposa había quedado allá. Y trabajamos después la Fulcarlo. Al mes justo, a los 3 meses la Fulcarlo. Porque antes uno podía venir con la familia si no te dan permiso. Si vos traías familia de prepo, te daban de baja. ¿Sí? Eso es lo que hacían antes. No te cuento que me venga mal. Y resulta que el arreglo, hago un trabajo de mía, y el ingeniero le gustó. Estaba Soldini en esa época. Soldini estaba había otro ingeniero, era Zampanini, chiquito. No me acuerdo el nombre, cómo se llama el ingeniero. Un tazo hacia había. Y bueno, le hizo un trabajo y le gustó el trabajo. Soldini estaba también en el año 70 también. Y le gustó el trabajo y me dice, bueno, mira, vamos a ver ¿qué te podemos? Y me digo, lo único que quiero que me dé permiso para buscar mi familia, que la tengo en el norte. Ahí nomás me dio la licencia y todo, así que a los 3 meses buscar mi familia de vuelta. ¿Usted tenía algún hijo ya? Sí, ya tenía un hijo. La mayor que está en Buenos Aires. La Memoria Viva Podcast, edición especial, 80 años de Río Turbio. Bueno, lo escuchamos a don Carlos Oliva en esta viaje que ha hecho desde San Eduardo a Río Turbio, y lo que ha hecho
cuando se quedó acá y decide ir a buscar a su familia. Hasta este momento llegamos cuando él se va. En el próximo programa vamos con la segunda parte, cuando ya busca la familia, su vida acá en Río Turbio. Pero ahora fue su origen, de dónde venía, la mina San Eduardo, y cuando llega acá y lo que va a hacer luego cuando va a buscar a su esposa que la había dejado esperando. Bueno, esto ha sido la presentación que hemos hecho. Quien habla, Paulino Rodríguez, Hugo Daniel Reynoso, de La Memoria Viva. Nos encontramos en el próximo programa con la segunda parte de este maravilloso relato que hace don Carlos Oliva en La Memoria Viva.